9:10. Entonces vamos a hacer una primera parte de la clase de consulta y a las 17:50 vamos a cortar la consulta, así 17:55 ustedes se pueden conectar para resolver el examen. Van a tener hora y cuarto para resolver el examen. ¿Sí? Eso vamos a hacer cómo nos vamos a manejar hoy. Espera que termine de ingresar. Entonces, hoy vamos a tener hasta las 17:50 clases de consulta y 17:55 inician ustedes la resolución del examen de genética por el Moodle. ¿Hay alguna, si por ahora son todas una, que no pueda acceder al Moodle o todas pueden acceder? Yo he podido acceder bien. Bien, perfecto. Si alguna después tiene algún problema, me avisa y vemos y lo solucionamos. La idea de hoy es hacer consulta de genética, ver si alguna de ustedes tiene alguna duda de algún problema o prefiere que revisemos algún concepto o revisemos algún ejercicio. Uno que les haya costado. ¿Pudieron hacer todos los ejercicios sin problema? Hola. No sé si me están escuchando o se me desconectó. Sí, profe, sí se Si se escucha. escucha, bien. Yo las dudas que tenía las Sí, víamos ayer, por eso no tengo la dudas vieron ayer. ahora. Y no te quedó ninguna duda. A mí por lo menos no. Bien. ¿Y el resto tiene alguna duda que le haya quedado? Aunque No, sea un profe, no tengo. problema, o prefiere que revisemos o hagamos actividades. No sé si está. Martina Molina no está, ¿verdad? No, porque ella me había comentado una consulta que tenía. Entonces, ¿revisaron todo el trabajo práctico complementario el lunes? Sí, profe. ¿Quedó algún O ejercicio casi sin? todo. Bien. ¿Recuerdan qué ejercicios no revisaron? Revisamos en realidad todo lo que no habíamos hecho con usted. Bien, los que no les había salido. Y con respecto al trabajo práctico no complementario, el primer trabajo práctico, ¿eso lo tienen todo resuelto? ¿Quieren que veamos algunas definiciones? No sé si eso lo revisaron. No, ese no revisamos. Ese no lo revisamos, no lo revisaron, perdón. Entonces, si les parece, vamos a revisar. No sé si NASA, ¿querías decir algo? Sí, es que a mí me dio una duda ayer porque Sí, me perdí un poco con... Ay, que no sé qué punto es, pero el que es como un árbol con los cuadrados y los círculos. bien. Había un ejercicio 12 del complementario, me estás hablando, ¿no es cierto? Sí, sí, ese Bien, es. de Que la profe ontología, nos dijo... Sí. No, bien, pero es respecto al... el Gráfico. pedigrí. Claro, que la profe nos dijo que las mujeres portadoras iban con un punto y usted nos había dicho que era pintar mitad y mitad Bien, y no sabía qué enfermedades se hacían con una y qué enfermedades se hacían con el otro, digamos. eso es una aclaración que yo quería hacerles, que las dos, sí, se puede reconocer con un punto o con la mitad del cuadro pintado, la mitad del círculo. Son las dos metodologías de simbolizarla, digamos. Ah, porque la profe nos dijo que no era lo mismo ayer, por eso me perdí. Bien, entonces, bueno, la facultad puede ser que la facultad de odontología lo indique con un punto y yo trabajo más en secundario, entonces en secundario se marca con la mitad del cuadro pintado. Pero la Claro, porque facultad ya de... lo había Ujú. visto en la secundaria sí, entonces como que el punto no me...
no te hacía familiar. Claro, en Claro. odontología o en medicina utiliza más el punto, la bibliografía. Ah, bueno. Hace Era eso, referencia a que es portadora, digamos. A eso claro. sería la referencia del punto. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Marti Molina, ¿pudiste ver el lunes el problema del ligamento? Sí, profe, ¿Sí? ¿Quedó se claro? lo pregunté a la Dani. Sí, Bien, perfecto. Esas eran las únicas dudas que se habían presentado. Si les parece, para aprovechar el tiempo, no sé si hay alguna duda, me paran, o si ustedes empiezan a revisar y aparece una duda, me paran y lo volvemos a revisar. Si no, nos ponemos a revisar el trabajo práctico original, digamos, no el complementario. ¿Les parece? Sí, bueno, perfecto. profe. Ahora iniciamos. Ya les comparto la pantalla. Bien, los primeros puntos son iguales para ambas carreras. No sé por qué nunca me deja presentar la ventana que yo quiero. Vamos. Ahí se está cargando y ahí ya vamos revisando. El trabajo práctico, el primero, tiene más como conceptos teóricos y el complementario son, propiamente dicho, son problemas de genética, son la resolución de distintos problemas con los distintos casos que hemos visto. Cruzas monohíbridas, cruzas dihíbridas, enfermedades o herencias ligadas al sexo, eso sería en ambos, y después en odontología las enfermedades o ligadas o influenciadas por el sexo y el grupo sanguíneo. La codominancia, ¿sí? Los alelos múltiples, todo eso sería la parte práctica, el trabajo práctico complementario. ¿Me avisan cuando ven la pantalla? Tendrían que ver un PDF. Ahí se ve, Profe. profe. Ahí se ve, perfecto. Se nos va mucho. Bien, la primera actividad tenían que dibujar cromosomas homólogos, ¿sí? Los cromosomas homólogos van a ser aquel par que vamos a recibir una copia materna y una copia paterna. Y un par de genes, los genes se van a ir ubicando en los distintos cromosomas. Siempre el gen B, por ejemplo, va a estar en la misma altura, en el mismo cromosoma, y el gen A va a estar en el mismo lugar de los cromosomas. ¿Sí? En el mismo cromosoma y en el mismo lugar que lo llamamos locus. Entonces acá estaría representado, estos cromosomas están simples, no están duplicados, y acá se observan los genes. ¿Sí? Esta B mayúscula con este amarillo, ¿qué representaría? ¿Un alelo dominante o un alelo recesivo? Está representada con una mayúscula. ¿Cómo lo denominamos? Dominante. Perfecto, dominante. Y acá en este caso la B minúscula, Recesivo. recesivo. ¿Sí? Si yo acá si observo este gen, ¿qué genotipo tendría? Heterocigota. Muy bien. ¿Y para el gen A? También heterocigota. También, perfecto. Y pensando en el fenotipo, ¿qué fenotipo va a expresar? ¿El fenotipo dominante o el fenotipo recesivo? Dominante. Dominante, muy bien. ¿Sí? Pensando siempre en genes no influenciados por el sexo, sino que directamente los genes comunes o lo primero que trabajó Mendel.
Después nos pedía una diferencia entre genotipo y fenotipo. Entonces, genotipo va a ser conjunto de los factores hereditarios o genes, ¿sí? Va a ser el interior, lo que nosotros no vemos. Y el fenotipo va a ser la expresión externa, o sea, lo que expresa externamente el genotipo. Por ejemplo, el color de pelo, la longitud del lóbulo de la oreja, la longitud del ojo, el color del ojo, la longitud de la nariz, el color del ojo. Sí, todo eso serían los fenotipos. La altura del tallo, el color de la flor, el color de la arveja, de la semilla, de la vaina. Sí, todo eso serían fenotipos, que eso sí los podemos observar externamente. Y a veces el porcentaje de genotipo y fenotipo concuerdan, a veces no. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Sí. El ejercicio 3 teníamos que ir completando las oraciones para que quede completa el texto. Entonces dice, la primera ley de Mendel, conocida también como principio de segregación, se dice que cada individuo lleva un par de factores para cada característica y que los miembros del par se separan durante la formación de los gametos. ¿Sí? Entonces, primera ley, principio de segregación, y cada uno de esos pares de alelos se van a separar en la formación de los gametos a través de qué proceso. ¿Recuerdan cómo se llama la división celular que permite formación de gametos? Meiosis, perfecto, muy bien. El ejercicio B dice, estos factores a los que Mendel hace referencia son los que conocemos como genes. Y ahora sabemos que cualquier gen dado, por ejemplo, como lo ya visto en las leyes de Mendel, el gen para el color de las semillas puede existir de formas diferentes. Y estas formas de un gen se conocen como alelos. ¿Sí? Entonces, esto sería como lo importante, que tenemos muchos genes y a su vez cada gen va a tener formas. Y cada una de esas formas van a ser alelos. En algunos casos hay dos alelos, por ejemplo, color de la semilla en las arvejas, o amarilla o verde, y en otros casos vamos a tener más de un alelo, por ejemplo, en el color de pelo, en el grupo sanguíneo, ¿sí? Que podemos tener A, o B. Entonces tenemos distintos A, o B, ¿sí? Entonces a eso es lo que llamamos alelos. El C dice, un organismo con dos alelos idénticos para un gen determinado, se dice que es un organismo homocigota para esa característica. En cambio, si los dos alelos son diferentes, decimos que es heterocigota. ¿Sí? Hasta ahí más o menos fue lo que revisamos recién cuando les mostré los cromosomas y ustedes dijeron que era heterocigota. Una pregunta viene en el TP evaluatorio sobre esto, sobre homocigota y heterocigota. La D dice, la constitución genética de un organismo es su genotipo y la apariencia externa o el conjunto de características externas observables de un individuo es el fenotipo. Si eso también estaba en el trabajo práctico evaluatorio. Y por último dice, un alelo que se expresa en el fenotipo de un individuo heterocigota es un alelo dominante, en cambio, el alelo recesivo solo puede expresarse fenotípicamente en un individuo homocigota. ¿Hasta acá alguna duda sobre las definiciones o sobre las oraciones? ¿No? Bien. Entonces, voy a ir un segundo al práctico de odonto, pero es una pregunta que le sirve a los dos. Dice, ¿qué es el entrecruzamiento de prueba y para qué sirve? ¿Sí? El entrecruzamiento de prueba, que es como que a veces nos ha tenido bastante dudas o también trajo preguntas durante la revisión del trabajo práctico evaluatorio, es para conocer el genotipo, ¿sí? De un individuo con fenotipo dominante. Si yo tengo un individuo fenotipo dominante y quiero saber si es homocigota dominante o si es homocigota o si es heterocigota. Entonces, realizo la cruza con un homocigota recesivo,
porque el fenotipo es recesivo, entonces yo conozco su fenotipo, y esto me va a servir para descubrir y para determinar si estamos hablando del el primer individuo con el característica dominante, si es homocigota o si es heterocigota para esa característica dominante. ¿Queda claro lo que es el cruzamiento de prueba o con qué tengo que cruzar? Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que en las ovejas el color dominante es blanco y el recesivo es negro, si yo tengo una oveja negro, ¿puedo hacer una cruza de prueba? O sea, en ese caso, si yo necesito saber el genotipo de esa oveja negra, ¿se utilizaría un cruzamiento de prueba? Si el dominante es blanco. No, porque tiene que ser homocigota recesiva. Perfecto, no porque tiene que ser sí o sí homocigota recesivo porque no hay otra forma de que exprese esa característica negra. Perfecto, a eso iba la pregunta. Bien. Ahora sí, este es el ejercicio 5 para odontología y es el ejercicio 4 para técnicos. Dice, resolvamos las siguientes incógnitas. Para eso le presento una forma sencilla de realizar un tablero de Punnett. Observe las flechas que indican los pasos. Sí, este creo que lo habíamos resuelto. ¿Recuerdan? Sí, creo que lo vimos todo. ¿Sí? Entonces nos decía que teníamos que José era heterocigota para el gen A y María también era heterocigota para el gen A. Entonces expresamos genotípicamente la heterocigosis y a su vez hacíamos el cuadro de Punnett o Punnett y teníamos el porcentaje. En este caso sería que teníamos 25% homocigota dominante, 25% homocigota recesivo y un 50% heterocigota. Y ese sería como el caso que planteaban cuando cruzábamos dos heterocigotas. Cuando cruzamos dos heterocigotas, es lo mismo que, ¿se acuerdan? Esta sería la F2. Porque al cruzar los heterocigotas serían la F1. No sé si recuerdan. ¿Sí? Bien. Seguimos con la parte B del práctico. Nos dice, Juana es homocigota para el gen A y su esposo es heterocigoto para el mismo gen. ¿Sí? Entonces, homocigota dominante, heterocigota. Dices, si Juana está embarazada, un segundo. Estoy aceptando. Bien, ahí estamos, ahora sí. Si Juana está embarazada, ¿cuál será la probabilidad de tener un hijo con el mismo genotipo del padre? Si nos está preguntando el genotipo. Entonces, Juana es homocigota dominante, el padre es heterocigota, realizo la cruza y tengo que buscar qué porcentaje de las posibles descendencias es heterocigota como el padre. Entonces, al ser estas dos, perdón, esta y esta, va a tener un 50% de probabilidad que tenga el mismo genotipo del padre. Y bien, la parte C, que no recuerdo si estaba en ambos. La B no estaba en ambos, el C sí, nada más que en odontología está como B. Entonces, si consideramos el rasgo de pestañas largas como dominante, ¿cuáles son los probables genotipos de una pareja considerando que el matrimonio está compuesto por dos personas de pestañas largas? Entonces, como tenemos dos personas de pestañas largas y es el dominante, ¿qué genotipo puede tener cada persona? Si es dominante. Perdón, profe, ¿me repite la pregunta? Sí. Dice que las pestañas largas es dominante. Entonces tenemos una pareja
que ambas personas tienen las pestañas largas. Entonces nos pregunta qué genotipos tendría esa pareja. Por ejemplo, los genotipos de la mujer, ¿cuáles podrían ser? Y puede ser homocigota dominante o heterocigota. Perfecto, homocigota dominante o heterocigota. ¿Y el esposo? También. También, exacto, tendría las mismas. Entonces, como consideramos que tienen las mismas, podemos tener 6 cruzas posibles. Cuando ambos son homocigotas, cuando ambos son heterocigotas, o cuando uno es homocigota y el otro es heterocigota. Sí, esas serían las posibles cruzas, porque no tenemos más información. Solo nos dice que tienen pestañas largas. Entonces, con esa característica fenotípica, deducimos que su genotipo es uno de estos 3. Sí, si a nosotros acá nos preguntaran si nosotros podemos asegurar qué genotipo tiene estas parejas, ¿lo podríamos hacer? Si nos piden un solo genotipo, ¿sería posible? Con solo esta información, ¿nosotros podemos asegurar el fenotipo de esta pareja? Sí. ¿Sí? En realidad acá tendríamos estos 3 tipos posibles de genotipos de la pareja. No podemos asegurar ni que son homocigota dominante, ni que es uno homocigota dominante y otro heterocigota. Sí, podemos tener una selección, podemos achicar las posibilidades. Es decir, homocigota recesivo no es ninguno, eso sí lo podemos eliminar. Pero no podemos darle un dato exacto. Podemos decir, bueno, entre todos estos, acá se encuentra. Serían los posibles genotipos de la pareja. Pero el fenotipo sí o no. El fenotipo sí. Fenotipo es Ah, pestañas largas, eso sí. El claro, genotipo es lo que no podemos determinar. O sea, quedaría ahí como inconcluso. Podemos reducir, pero no podemos decidir cuál sería. Entonces, después nos pide que, considerando estos genotipos, hiciéramos todas las posibles cruzas. Entonces, si cruzamos 2 homocigotas dominantes, el 100% nos va a dar homocigotas dominantes, el 100% con pestañas largas. Si cruzamos un heterocigota, que sería este vertical, con uno homocigota dominante, la cruza nos va a dar 50% homocigota dominante, 50% heterocigota, pero el fenotipo nos va a dar 100% pestañas largas. Y si cruzamos a los padres, si fueran ambos padres heterocigotas, vamos a tener 25% homocigota, dominante, 50% heterocigota y 25% homocigota recesivo, en el cual el 75% va a tener pestañas largas y solo el 25% pestañas cortas. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, digamos? Ha sido las 3 cruzas lo que ha hecho. Sí. Bien. Y el ejercicio C de odonto, que técnico no lo tiene, dice, que este también lo revisamos. Considerando que el rasgo de pie planos es recesivo, ¿qué fenotipo tendría el hijo de un matrimonio en el que sus progenitores tienen pie plano y el otro tiene pie normal? Demuéstrelo realizando los tableros de Punnett. Entonces, pie plano, como es recesivo, ¿qué genotipo tiene? NN. NN, ¿cómo serían? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula. Minúscula, muy bien, porque es recesivo, no tengo otra opción. ¿Y el pie normal, qué genotipo tendría? Puede ser heterocigota o Bien, dominante. heterocigota u homocigota dominante. ¿Sí? Entonces, habría que hacer las dos posibles cruzas. ¿Sí? Entonces, si el padre es homocigota dominante y el otro es recesivo, porque eso no nos queda otra opción, todos sus hijos van a tener pie normal. Si fuera un padre heterocigota, vamos a tener un 50% de pie normal y un 50% de pie plano. ¿Sí? Acá serían las posibilidades que tenemos
con esos padres, porque como tampoco nos dan información del genotipo, tenemos que hacer ambas cruzas. ¿Sí? El pie plano sí lo podemos asegurar, el pie normal no lo podemos asegurar. ¿Sí? Y si nos dijeran que su hijo tiene pie plano, ¿sí? Que el hijo que nació es con pie plano, ¿cuál de los dos sería el correcto entonces? ¿El cuadro 1 o el cuadro 2? El 2. El 2. El 2. Muy bien. Porque su hijo con pie plano estaría en este porcentaje. Muy bien. Ahí entonces, si nos dieran esa información, sí podemos deducir cómo son los padres. Entonces acá tenemos. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sido clara? ¿Hay alguna duda? No, creo que se entiende. Bien, perfecto. Entonces, dice, el 5 de técnicos y el 7 de odonto. Dice, a partir de los siguientes resultados expresados en el cuadro de Punnett o en el tablero de Punnett, podría decir cuál es el genotipo de los progenitores, define si son homocigotas o heterocigotas. Es decir, acá tendríamos, sí, no sé si fue un poquito más al revés, así. Este sería un cuadro. Acá tendríamos la descendencia. Entonces, lo que nos pregunta es cómo serían los padres. Entonces, ¿ambos padres serían homocigota dominante? No, No, eso lo podemos descartar. ¿Ambos padres serían homocigota recesivo? tampoco. Tampoco. ¿Sí? Y después, viendo los porcentajes, ¿podrían ser ambos heterocigotas? Sí. Sí, Sí. sería este caso, serían ambos heterocigotas, donde tenemos un 25% dominante, homocigota, un 25% homocigota recesivo y un 50% heterocigota. ¿Sí? Y el siguiente cuadro, ¿qué piensan? ¿Cómo sería? Uno heterocigota y el Un otro homocigota recesivo recesivo. con un heterocigoto. Bien, heterocigota por homocigota recesivo. Perfecto. Ahí lo único que hemos hecho es deducir cómo serían los padres. Este y el próximo también dice unir con flecha. Sí. Bien, entonces, ejercicio 8 para odontología, ejercicio 6 para técnicos. Acá nos pide unir con flechas. Segundo que se trabó. Ahí estamos. Entonces, genotipo. ¿Sí? El genotipo va a ser la constitución genética de un organismo. Y el fenotipo va a ser un aspecto observable de un individuo. Podemos mencionar ahí un montón de características humanas o de otras especies. Homocigota va a ser, acá tenemos una homocigota dominante. Podría ser esto, o si estuvieran las dos A minúsculas, también lo podemos unir. Heterocigota, con una A mayúscula, una A minúscula. Y por último, un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Sí, escucho. No sé si alguien dijo sí, o si que sí se entendía. Yo dije no, Ah, bien, como que no tenía ninguna duda. perfecto. Entonces, acá vamos a hacer vamos a responder la 9 de técnicos y después nos vamos a volver a odonto. Porque acá ya empieza a separarse un poco. Bien, sería, a ver si es el mismo. El 9 de odonto. No, es el. Esperen, se me mezclaron. Vamos a hacer entonces el 7 de técnicos. ¿Sí? El odonto no tiene este problema, pero es como general. Entonces dice, en una determinada especie de plantas, el color azul de flor A domina sobre el color blanco A minúscula. ¿Cómo serán los descendientes del cruce de plantas de flores
homocigotas azules con plantas de flores blancas. También homocigotas. Entonces, homocigotas azules, ¿cómo va a ser las letras? ¿Mayúsculas? Perfecto, bien. Y las flores blancas, que también son homocigotas, las dos minúsculas. Entonces acá tendríamos una cruza típica de Mendel, ¿sí? Una cruza parental, donde cruzamos dos homocigotas. ¿Sí? ¿Se entiende este el 7? Sí, profe. Sí, bien. Vamos al 8, que tiene un poquito más de desarrollo o está un poquito más difícil porque hay que pensarlo, hay que deducirlo, digamos. 8. En el ganado vacuno, la ausencia de cuernos es dominante sobre la presencia de cuernos. Un toro sin cuernos se cruzó con dos vacas. ¿Sí? Entonces, tenemos un toro sin cuernos se cruza con dos vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos, y con la vaca B, que no tenía cuernos, tuvo un ternero con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos del toro y de las vacas A y B? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, nos dice que la ausencia de cuernos dominantes. Entonces, dice que la vaca A tenía cuernos. Esta podemos asegurar cuál es su genotipo. 2H minúscula. Muy bien, 2H minúscula, porque no tiene cuerno, perdón. Y perfecto, y al tener cuerno es recesivo. Entonces ahora nos tocaría o nos faltaría saber el toro sin cuernos y la vaca sin cuerno. ¿Cuáles serían sus genotipos? Si yo tengo Homocigota dominante. homocigota Dominante. dominante. Si yo cruzo homocigota dominante con una homocigota recesiva, tuvo un ternero sin cuernos. Podría ser perfectamente. Y si yo cruzo una homocigota dominante con otra homocigota dominantes, no me puede salir nunca un ternero con cuerno. ¿Sí? Entonces, el toro no puede ser homocigota dominante. ¿Cómo podría ser si no? Heterocigota. Heterocigota. Muy bien. Entonces, si el toro es heterocigota, se cruza con una vaca homocigota dominante, tampoco tendría cuernos. Entonces, ambos, tanto el toro como la vaca B, tienen que ser heterocigotas. ¿Sí? Entonces, el macho sin cuerno, como dijeron ustedes, podía ser homocigota dominante o heterocigota. La hembra que tenía cuernos, esa sí o sí no nos queda duda. Y la hembra B podía ser homocigota dominante o heterocigota. Entonces, cuando hacemos la cruza, para que nos dé sin cuernos, acá podía ser cualquiera de las dos opciones. Pero cuando hacemos esta cruza, sí o sí necesitamos que ambos padres sean heterocigotas para que el hijo salga homocigota recesivo. ¿Se entiende por qué sería el heterocigota y no el homocigota dominante? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces eso sería, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer en el proceso? Primero, pensar cuáles son las posibilidades. Y una vez que tienen las posibilidades, empezar a hacer las cruzas y ver cuándo le aparecen los hijos que el problema les menciona. Así sería ese paso, digamos, y paso por paso. Y ahora sí sería el ejercicio 9 de ambos prácticos. Sí. Entonces, el ejercicio 9 dice, responda, ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? ¿Sí? ¿Van a tener 46 cromosomas
o 23 pares de cromosomas en las células. En todas las células, menos en las células sexuales. ¿Sí? En las células sexuales vamos a tener 23 cromosomas. ¿Qué son los autosomas y los cromosomas sexuales? Entonces, los cromosomas autosomas van a ser los primeros 22 pares de homólogos de las células diploides que van a codificar para características generales. Y los cromosomas sexuales van a formar el par 23 en el ser humano, ¿sí? Y se denominan sexuales porque además de configurar características del hombre o de la mujer en el cuerpo, va a determinar el sexo masculino o el sexo femenino. Entonces, ¿se recuerdan cómo eran los cromosomas en una mujer? ¿Cómo debían ser? XX. Bien, ¿y en un hombre? XY. XY, perfecto. Entonces, al ser diferentes a los hombres, decimos que tienen heterogamético, porque sus gametos van a ser diferentes con respecto a los cromosomas sexuales. Va a ser o X o Y. En cambio, en las mujeres se va a decir que es homogamética, porque todos sus gametos con respecto al par sexual van a ser iguales. En todos va a ir una X. ¿Sí? ¿Vamos a los mismos? Sí. ¿Se entendió ahí para repasar homogamética y heterogamético? Esos dos términos. Sí, no, acuérdense Sí, que profe. homo significa igual, hetero significa diferente. Después vamos al ejercicio 10 de ambos prácticos. Dice, si cada célula somática humana tiene 46 cromosomas, un ejemplo de célula somática, ¿cuál sería en la especie humana? ¿Células somáticas o células no sexuales? ¿Cuáles de nuestras células tienen 46 cromosomas? ¿O qué células se dividen por mitosis? También sería la pregunta. ¿Sí? Células de la piel, por ejemplo. Células del hígado, del corazón, de los pulmones, del páncreas. Todas nuestras células, excepto las células sexuales que serían el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, el óvulo y el espermatozoide son los gametos. ¿Y cuántos cromosomas tienen los gametos? ¿Recuerdan cuántos cromosomas nos daba la meiosis? Si las células somáticas tenían 46, que eran diploides, las células sexuales tenían la mitad y las convertían en haploides. Entonces, la mitad de 46, 23 cromosomas. 23 cromosomas, exacto. ¿Y por qué los gametos tienen 23? ¿Cuál sería su función? ¿Sí? ¿Recuerdan? Creo que ustedes ya vieron la fecundación. No recuerdo si ya vieron ese tema. Sí, tenemos 23, el óvulo y el espermatozoide, cada uno tiene 23, para cuando se unan para formar el nuevo cigoto, van a restablecer el número 46 de cromosomas. Eso no sé si lo vieron ustedes o no, no recuerdo en este momento el temario de ustedes. Bien, y acá pregunta, ¿cuántos cromosomas tendrá una célula del riñón? 46, porque es una célula somática. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, bien. Este sería el de odonto. Bien, eso lo vamos a ver enseguida.
Y acá nos queda... Bien, vamos a revisar el último de técnicos. Y ya después nos quedamos un ratito con los de odonto, así terminamos de revisar lo de los grupos sanguíneos. Dice, el cruce de una pareja de elefantes dio como descendencia un elefante macho. Si esta pareja de elefantes volviera a tener descendencia, ¿cuál sería la probabilidad de que este nuevo individuo sea hembra? ¿Sí? Acá sería el 50%, porque no importa si el primer individuo salió macho, hembra o lo que haya salido, porque siempre cada vez que se reproduzcan nuevamente los padres, siempre va a existir la posibilidad del 50% mujer o hembra y 50% macho. ¿Sí? Recuérdense que son probabilidades, no es que me van a salir siempre 2 niños o 2 machos y 2 hembras, sino que es un porcentaje en los cuadros. Cuando hablamos acá, por ejemplo, en los cuadros de Punnett, hablamos de porcentaje, no hablamos de 4 individuos, sino que hablamos de 25 y en total el 100%, pero siempre porcentaje, nunca individuos puntuales. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Porque a veces eso puede ser una de las opciones. Les pueden poner 25% homocigota dominante, un homocigota dominante. Entonces recuerden que siempre en el cuadro de Punnett, en el monohíbrido, siempre hablamos de porcentaje. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Más o menos, ¿sí? Sí, profe. Sí. Bien. Hasta acá hemos terminado con lo que sería técnicos. ¿Sí? Nos quedan todavía 20 minutos más para repasar. Entonces, si los chicos de técnicos se quieren quedar, se pueden quedar. Y a los chicos de odontología seguimos así, revisamos algunos términos que no están en técnico, ¿les parece? Bueno. ¿Sí? Bien. Entonces, acá teníamos en el ejercicio 11, tenemos que poner distintas definiciones. El fenómeno por el cual el gen modifica el efecto de otro gen se llama epistasis, es decir, un gen modifica al otro. Como es algo como superficial se llama epi, ¿sí? Después teníamos, es posible que un gen afecte más de una característica, el fenómeno se conoce como pleitropía. Por ejemplo, para el color del pelo y además va a codificar el grosor del pelo, por ejemplo. La C dice, ciertas características como la altura, el peso o el color de la piel resultan del efecto aditivo de muchos genes. Esta es la denominada herencia poligénica, ¿sí? Porque no es un solo gen, sino que es un conjunto de genes. Y el fenómeno por el cual 2 alelos de un mismo gen se expresan en el individuo heterocigota se denomina codominancia. ¿Se acuerdan algún ejemplo de codominancia? Los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos, perfecto. Y después, como tenemos cuando la expresión de un gen por factores del ambiente o por otros genes puede ocurrir que el grado en el que se expresa un genotipo particular en el fenotipo de un individuo varíe, esto se denomina expresividad. ¿Consulta con alguna de estas definiciones? Y en la última definición nos queda, puede ocurrir para el mismo caso anterior que la proporción de individuos que muestran el fenotipo correspondiente a un genotipo particular sea menor que la esperada. Esto es penetrancia incompleta. ¿Sí? Es cuando no se expresa el 100% cierta característica. Entonces, el ejercicio 12 dice, cualquier organismo diploide tiene solo 2 alelos de un gen dado, pero es frecuente que para ciertos genes existan más de 2 formas alélicas en una población de organismos. Entonces, cuando existen más de 2 formas, ya estamos hablando de alelos múltiples.
Un caso particular en el ser humano es el sistema sanguíneo, del grupo sanguíneo. Después también teníamos el de los conejidos, ¿se acuerdan? El pelaje de los conejidos. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Y después también podríamos hablar del el color de las flores, ¿sí? Que era la roja con la blanca y nos daba una rosada. Entonces, teniendo en cuenta que en nuestra población existen 4 grupos sanguíneos, A, B, O y O, explique cuáles son los genotipos de cada grupo. ¿Qué genotipos tendría esta A? ¿Cómo escribirían? A, ¿y la segunda? ¿Que no AO, escuché? AO, perfecto. ¿Para el B? BB o BO, Perfecto. AB, AB, AB no queda otra. ¿Y la O? O, O. Bien. Acá quería hacerles una aclaración, porque a veces los problemas ponen esto, ¿sí? Y preguntan qué genotipo tendrá el padre, o qué fenotipo, perdón, qué fenotipo tiene el padre, por ejemplo. Y ponen esta opción. Eso es, no lo podemos marcar como correcto, porque nos está preguntando la pregunta fenotipo, ¿sí? ¿Se entiende al ejemplo que yo les quiero dar? Si a mí la pregunta me dice, ¿cuál fenotipo es el correcto? No puedo marcar ninguno de todos estos, porque ninguno de todos estos fenotipos. Todos estos son genotipos. Los que son los fenotipos son las letras solas. Sí, con una sola letra y no con dos. ¿Se entiende esta diferencia entre fenotipo y genotipo en los alelos del grupo sanguíneo? Porque ese es como un error o una especie de trampilla que hacen muy, muy común. Entonces tengan en cuenta eso, que cuando preguntan genotipos, tengo que sí o sí representarlo con 2 letras, aunque sean iguales o diferentes. Y cuando me hable de fenotipo, con una letra es suficiente, excepto en el AB. En el AB sí o sí necesito las 2 letras. Bien, ¿cuáles serían? La pregunta B dice, ¿cuáles serían dominantes? Sería el AB. ¿Y cuál es el recesivo? En este caso sería el O. Y con respecto al O, tanto el A como el B serían dominantes. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? sí, profe. ¿Sí? Bien, el 14 dice, ¿cuál es el genotipo de una niña que nace con grupo sanguíneo O? No hay otra opción que no sea OO, porque es recesivo, homocigota recesivo, es la única forma de expresarse. ¿Y sus padres qué genotipos podrían tener? Pueden tener AO, BO o Bien, O, perfecto. Y a su vez, la mezcla de cualquiera de esos tres. Que ambos padres sean A, ¿sí? AO sería el genotipo, que un padre sea AO y el otro BO, AO, OO. Sí, esas serían las 3 opciones. Como dijo la compañera, AO, BO o UOO. Esas son las 3 combinaciones que pueden tener. Y después dice, ¿cómo se explica que mi hermano sea BRH negativo y yo soy ORH positivo? ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Cómo podrían ser nuestros padres? Primero, para que yo pueda expresar un O, yo necesito que ambos padres tengan sí o sí que sea heterocigota. Porque si mis padres no tienen ese O, es imposible que yo lo pueda heredar. Entonces, mis 2 padres pueden ser heterocigotas o uno heterocigota y otro homocigota recesivo. También pueden ser A. Sí, acá tenemos como muchas opciones. Y el factor RH positivo y RH negativo, ¿se acuerdan cuál era el dominante? el positivo. El positivo, perfecto. Entonces, con respecto al grupo sanguíneo, tenemos los alelos múltiples y con respecto al RH, es una cruza mendeliana, siendo
el positivo, el dominante. ¿Sí? Bien, acá el siguiente ejemplo eran distintos ejemplos de trisomías. Trisomía sería que en algún par hayan 3 cromosomas, por ejemplo, el síndrome de Down. Monosomía, que en un par haya uno solo, como el síndrome del Turner. O la delección del 21, delección sería una ruptura o pérdida de parte del cromosoma, sería Filadelfia, ¿sí? Sería esa enfermedad o esa característica. Esto se hace referencia a los daños que puede tener daños o alteraciones que pueda tener los cromosomas. Y según donde tenga esa alteración, va a ser una alteración terminal si es la final o intersticial si es en el medio, digamos. Sobre los cruzas de híbridas, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo armar las gametas y todo eso lo saben hacer? Profe, ¿podemos ver Sí. el 30? ¿El 30 de este práctico? Sí. Perfecto, ahora vamos. No sé si hay alguna otra duda, me dicen y vamos directamente al problema. 28. Bien, acá tenían lo que me preguntaban, ¿sí? El punto es el alelo ligado al cromosoma X. Y cuando se pinta la mitad del cuadro, corresponde al alelo recesivo, ser portadora o portador. Y el punto es cuando está ligado al X. A eso se refería quizás la profe con que eran diferentes. Y vamos al ejercicio 30, dice. Tomando un ejemplo de las dominantes, realiza un diagrama de Punnett en el que el padre padece la enfermedad y la madre no. Bien. Padre padece la enfermedad y la madre no. ¿Qué sería acá tu duda? Perdón, no vi quién habló, quién pidió el 30. No llegué a ver. Porque si es heterocigota, ¿también tiene la enfermedad? Tomando de las dominantes, realiza. El síndrome de Marfan, la enfermedad la va a tener el homocigota recesivo. Si es heterocigota, lo que va a hacer es portador. ¿Sí? En este caso vamos a tener 50% con el síndrome, que son estos homocigotas recesivos, y estos heterocigotas van a ser sanos, pero van a ser portadores. ¿Se entiende? Porque este síndrome, particularmente el de Marfan, corresponde a alelos recesivos. Para que se exprese esta enfermedad, necesito que ambos alelos sean recesivos. Por eso los heterocigotas serían sanos. ¿Sí? Ah, bien, gracias. De nada, o sea, es en esta enfermedad puntual. Hay otras enfermedades que son el dominante y hay otras que son el recesivo. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer de algún problema? ¿O prefieren tomarse estos minutitos para repasar ustedes? ¿O quieren que sigamos viendo? Como ustedes prefieran. No sé ustedes qué prefieren, si descansar un ratito para después ponerse a rendir, o prefieren que veamos algún otro ejemplo. Porque hoy toda la clase es consulta. Yo prefiero repasar, no sé. Los otros. ¿Individualmente? O Sí. Bien. Individualmente, digamos. ¿Alguien más? Yo también, profe, prefiero repasar. Bien. Entonces, Anto o Agus, si tienen alguna duda o algo, si quieren que continuemos, continuamos, no hay ningún problema. No sé qué prefieren ustedes. Nancy y Flor, si ustedes prefieren irse a repasar, pueden desconectarse
y a las 17:55 va a estar abierto el examen. Yo les voy a mandar por el grupo un mensajito. Si ustedes tienen dudas o algo, se pueden volver a conectar al Meet o escribir en el grupo, ¿sí? Bueno, gracias. Yo les mando un mensajito. Nos vemos entonces. Enseguida les mando un mensajito para recordarles que ingresen.